Cordial saludo a apreciados estudiantes. En esta clase estaremos mirando las medidas de posición y variabilidad para determinar cómo se distribuyen los datos. ¿Sí? Estas medidas se utilizan sobre todo para observar qué está pasando con mis datos en diferentes posiciones porcentuales. Por ejemplo, qué pasa si yo quiero saber qué está pasando con el 10% de los datos, con el 20%, con el 30%, con el 40%. Por eso se llaman medidas de posición. Es decir, yo me posiciono y miro qué está pasando con mis datos en cualquier posición. Recordemos que hemos venido haciendo un análisis de datos desde el principio, donde hablamos primero de la población, la muestra, las variables. Hablamos de estos conceptos importantes como eran los datos no agrupados, que era el primer análisis que se realizaba, lo que eran los datos agrupados, donde ya empezábamos a mirar unas terminologías nuevas, como eran las clases, que son los datos, las frecuencias, el rango, el número de intervalos, la amplitud que tienen esos intervalos. Empezábamos a observar, por ejemplo, luego de esos análisis, cómo podía darnos idea de qué estaba pasando con nuestros datos. Miramos medidas como el promedio o media, la mediana, la moda, que en cierto modo pues nos dieron pautas para saber qué pasaba con los datos, y a eso se le llama también medidas de posición. Bien, también estuvimos mirando el tema de los gráficos, que son muy importantes para presentar nuestros datos, lo que era el histograma, el diagrama de frecuencias, los diagramas circulares. Fíjense que es muy importante cuando uno va a socializar lo que obtuvo en la investigación o en los datos, presentarlo a través de gráficos y no a través de tablas, porque es más fácil entenderlo. Vimos también lo que fue el diagrama de tallos y hojas. Entonces, todos estos gráficos nos ayudan a representar nuestra información de una forma más sencilla, más fácil y más clara. Sobre todo lo importante de eso. ¿Sí? Entonces, para finalizar nuestra clase, nuestro análisis, vamos a hablar de variabilidad. Además de todo lo que hemos dicho, de variabilidad y de posición. Pero, ¿cuáles son esos temas que vamos a tratar en la clase? Bien, cuando hablamos de posición, nos vamos a referir a el cálculo de ciertos parámetros. Ya nosotros lo vimos, que fue la media aritmética o promedio, la mediana y la moda. Esas son medidas de tendencia central. O sea, son las primeras medidas de posición que ya hemos calculado. Fíjense que la media nos dice el promedio de los datos, que es el centro de todo. La mediana nos dice que está pasando por el 50% de los datos. La moda nos dice cuál es el dato que más se está repitiendo. Son medidas de centro, así se llaman, de posición de centro, medidas de tendencia central. Ahora, vamos a mirar que además de la media, la mediana y la moda, ¿sí?, hay otras medidas de posición. Como son, por ejemplo, los deciles, los percentiles, los cuartiles. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Percentiles, deciles, cuartiles, así se llama. ¿Por qué? Porque dan una posición exacta de los datos, y eso lo vamos a ver ahora con el ejemplo para que lo entiendan mejor. A estas medidas se le llama así, medidas de posición. Aunque aquellas también lo son, se le llama medida de tendencia central, pero todas son medidas de posición y vamos a aprender a calcular cada una de ellas.
Bueno, en cuanto a la variabilidad, también vamos a hacer el cálculo de algunas medidas, como es la varianza, la desviación estándar, y vamos a calcular el coeficiente de variación. Son tres medidas que me van a decir a mí qué tan dispersos están mis datos. Se llaman así medidas de dispersión. Es decir, que no basta con hacer la tabla de frecuencias, sino que hay que hacer un análisis de variabilidad con las medidas de dispersión para ver si mis datos son totalmente confiables, si el muestreo se hizo bien, si hay que repetir el muestreo, si es confiable los datos que estamos teniendo, si hay mucha variabilidad en la población de datos que estamos analizando. Y la variabilidad siempre debe ser baja. Entonces hay que monitorearla, hay que saber calcularla para poder analizar eso. Bien. Entonces, también podemos hablar de otros términos como la kurtosis en la medida de posición, pero nos vamos a centrar en lo que hemos establecido. Bien, comenzaremos por el mismo ejemplo que habíamos trabajado en una clase pasada. Este ejemplo tiene que ver con unas edades que se recogieron de unos pasajeros que llegaron a un aeropuerto de diferentes nacionalidades. Se tomaron los datos de sus edades, 96 datos en total. Con esos datos se hizo una tabla de frecuencia. Ya saben, se tomaron los datos, se buscó el número de datos, el rango, el número de intervalos, la amplitud, y luego de eso se obtuvo la tabla de frecuencia para datos agrupados. Y como ya ese análisis está hecho, nosotros vamos a pasar al siguiente análisis, es decir, que ya no nos vamos a centrar en los cálculos que hemos hecho porque sería redundante, sino en calcular las medidas de posición y las medidas de variabilidad en este caso específico. Vamos quitando esto para dejar la tabla bien y hacer nuestros cálculos de una forma más limpia. Utilizaremos la misma tabla de datos. Ahí tenemos todos los límites, las marcas de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Bien, ya habíamos hecho un cálculo anterior sobre la mediana. La mediana nos había dado 40 para datos agrupados con la fórmula de datos agrupados. Se había calculado la moda, el promedio, que también se ha calculado para datos agrupados, de 46. Y también se calculó la moda para datos agrupados con su fórmula, que había dado, en este caso, 29. Bien, ya habiendo hecho esos cálculos, entonces vamos a calcular las otras medidas de posición, que son los percentiles, los cuartiles y los deciles. Igual que pasa con la mediana, la moda, hay una fórmula para calcular los percentiles, que la estamos viendo ahí. Entonces vamos a entender bien esa fórmula para hacer nuestro cálculo de una manera sencilla. Vamos a utilizar una sola fórmula para los percentiles, cuartiles y deciles, y les voy a explicar por qué. Es decir, que no vamos a tener tres fórmulas distintas, sino una sola. La fórmula de los percentiles va a ser la que siempre utilicemos, es decir, esa que aparece allí. Listo.
Pero ¿cómo entendemos esta fórmula? Dice P, o sea, percentil, es igual a LI más C por KN sobre 100 menos FI menos 1 sobre F minúsculo. Bueno, esa es la fórmula de los percentiles, pero sirve también para los cuartiles y para los deciles, y ahora miraremos cómo. Percentiles son 99 valores que dividen un conjunto de datos, es decir, es como el porcentaje. Uno matemáticamente sabe que el porcentaje, el máximo de un porcentaje siempre es el 100%, ¿cierto? Cuando se habla de porcentaje. Entonces, si el máximo porcentaje es 100%, quiere decir que hay 100 partes. 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%. Es decir, que tú puedes dividir el 100% en 100 partes y mirar el 100% como una parte individual. Por eso se llaman percentiles, porque son medidas que me pueden decir qué está pasando en cada punto de los porcentajes. Es decir, qué está pasando con el 1%, con el 2%, con el 3%, con el 4%, etc. ¿Sí? Por eso se llaman percentiles. Es decir, yo puedo dividir mi porcentaje en 100 partes. Entonces, si yo le pregunto a usted, mire, ¿qué está pasando con el 2% de tus datos? Tú buscas el percentil número 2. ¿Qué está pasando con el 10% de los datos? Buscas el percentil 10. ¿Qué está pasando con el 80% de los datos? Buscas el percentil 80. ¿Sí? O sea, percentil es la posición exacta de 1 a 100 que te dice qué está pasando con ese porcentaje de datos. Entonces, por eso se llaman percentiles. Entonces debemos quedar claros con eso. ¿Listo? Entonces vamos a revisar la fórmula de cómo se busca esa posición exacta que uno quiera, utilizando la fórmula de los percentiles. Los cuartiles ya no sería una división de 100 partes, sino como su nombre lo dice, cuartil, o sea, en cuartos. Quiere decir que si yo quiero llegar al 100, yo diría, en 4 partes sería 0, 25, 50 y 75, y luego brinco al 100, ¿cierto? Ahí está, hay 4 saltos ahí. Entonces los cuartiles son las posiciones 25, 50 y 75. Es decir, cuando usted le hablen de cuartil, le están pidiendo o el cuartil 1, o el cuartil 2, o el cuartil 3. Es decir, cuartil 1, ¿qué está pasando con el 25% de los datos? O sea, 1 es el 25%. Cuartil 2, ¿qué está pasando con el 50% de los datos? Y el cuartil 3, ¿qué está pasando con el 75% de los datos? Entonces fíjense que solamente son expresiones que utiliza la estadística. Entonces lo ponemos así, Q1, Q2 y Q3. Entonces sepamos que el cuartil 1 es la posición 25, el cuartil 2 es la 50 y el cuartil 3 es la 75. Pero recuerden que habíamos hablado de percentiles. Entonces, quiere decir que como es la posición 25, el cuartil 1 es lo mismo que tener el percentil 25. El cuartil 2 es lo mismo que tener el percentil 50. Y el cuartil 3 es lo mismo que tener el percentil 75. O sea, es la misma posición. Por eso les decía que los percentiles lo son todo, puesto que son las posiciones de 1 a 100. Entonces, si el cuartil 1 es la posición 25, repito, quiere decir que ese es el percentil 25. Si el cuartil 2 es el 50%, pues estoy hablando de que ese es el percentil 50 y el otro es el percentil 75. Por eso hay una sola fórmula, porque si busco los percentiles, puedo buscar inmediatamente los cuartiles, que son las posiciones que yo quiera. Entonces, eso tiene que ver con los cuartiles. Digo, calcule el cuartil número 3.
vaya y calcule el percentil 75 y me dice qué está pasando con el 75% de los datos. Es un análisis muy detallado, muy posicional, pues se llama de posición. El otro término que estamos utilizando entonces sería percentiles, cuartiles, y el otro se llama deciles. ¿Sí? Deciles. Si el percentil es una división del 1 al 100, el cuartil son división, cuatro espacios que nos dejan esos tres porcentajes. ¿Sí? No hablo del 0 porque acá vamos a calcular el 0%. Entonces los deciles, como su nombre lo indica, son divisiones de 10 decil. Es decir, que ya no hablaría de cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 o de percentil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 100, sino que hablo de decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, decil 6, decil 7, decil 8, decil 9 y decil 10. Es decir, es como si ahora dividiera todo el porcentaje solamente en 10 partes. 10%, 20%, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. O sea que hay 10 deciles. Se llaman así. Si lo divido en 10 posiciones, se llaman deciles. Y cada uno un decil. De la misma forma como son posiciones, quiere decir que siguen siendo percentiles. O sea, el decil número 1 es el percentil 1. El decil número 2 es el percentil 2. El decil 3 es el percentil 3 y así sucesivamente. El decil número 10 es el percentil número 10. Por lo tanto, seguimos insistiendo, la única fórmula que vamos a utilizar es la de los percentiles. Si a usted le piden, busca el decil número 10, es decir, que diga qué está pasando con el 10% de los datos, pues automáticamente tú lo que tienes que hacer es buscar el percentil 10. Y ya tú sabes que ese es el decil 10. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esa teoría y estas fórmulas, vamos a entender la fórmula, cómo se buscan esos percentiles que nos sirven para todo. Dice que es igual al límite inferior donde se esté dando la posición, el percentil como tal, límite inferior, más C, que es la amplitud multiplicada por Kn sobre 100. K es la posición, N es el número de datos, el 100 siempre va a ir ahí, menos F y menos 1. Esa F es la frecuencia acumulada anterior a donde se esté dando el percentil, y eso lo vamos a entender ahora que hagamos el cálculo. Y F minúscula es la frecuencia absoluta de donde se está presentando el percentil. Pero lo que queremos es entender cómo se utiliza esta fórmula paso a paso para que usted pueda buscar cualquier percentil en cualquier momento. ¿Sí? Pues vamos a mirar eso. Miremos entonces para nuestro ejemplo. Vamos a colocar la fórmula aquí y vamos a traernos la tabla de datos para hallar. Vamos a hallar el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3, que ya sabemos sería el percentil número 25, el percentil 50 y el percentil 75. También vamos a calcular el decil, los deciles, y sabemos que el decil que queramos calcular pues va a ser el decil, el mismo percentil 5 y percentil 10. ¿Qué serían esos deciles? Pues, ¿qué datos necesitamos? Para percentil 25,
sea, la posición 25, el 25% de los datos. Vamos a buscar nuestra tabla de datos para ver esa información. Voy a copiarla, la voy a pegar allá para que la veamos más clara. Bueno, ya tenemos nuestra tabla de datos y vamos a mirar esa información para poder calcular. Recuerden, vamos a mirar la frecuencia relativa acumulada, la de los porcentajes, para ver dónde cae la posición que me están pidiendo. Entonces, la primera posición que vamos a calcular es el percentil 25. ¿Sí? Bien, tenemos todos los datos ahí. Ahora sí. ¿Qué datos necesitamos? Necesitamos el límite inferior, según lo que nos dice la fórmula, ¿cierto? El límite inferior de la posición 25. Miren que la primera frecuencia relativa de nosotros es 33%. O sea, ya ahí en la primera ya va incluido el 25%. O sea que ahí está cayendo el 25% de los datos que estamos buscando, porque ya va incluido 33% en la primera casilla. Por lo tanto, ¿cuál es el límite inferior en esa casilla? Ahí lo observamos. ¿Qué hacemos? Colocamos nuestros datos límite de donde está cayendo ese 25%, que es 22. El otro dato que nos están pidiendo en la fórmula es la frecuencia acumulada anterior a donde está cayendo ese 25%. Fíjense que la frecuencia acumulada de nosotros es 32, pero la anterior no existe. Por eso colocamos un 0, porque está en la primera casilla. La amplitud sigue siendo la misma, vale 10, colocamos un 10. Y la frecuencia absoluta F minúscula, en esa casilla es 32.